Saludos amigos, aquí el Pastor Doug. Quiero darles la bienvenida a nuestra pregunta de la semana de viernes de noche. Y para nuestra pregunta esta noche tenemos un tema bien volátil. Vamos a hablar acerca de si hay un verdadero y un falso don de lenguas. Ahora, el don de lenguas es un tema controversial y a menudo malentendido en la iglesia, y en lugar de empezar a hablar de la idea falsa del don de lengua, me gustaría decirte lo que es verdad. Es realmente muy simple. Si miras Marcos capítulo 16, allí Jesús le dijo a los apóstoles, entre los dones que ellos recibirían, Él les dijo, ustedes hablarán en otras lenguas. Y la palabra lengua significa simplemente un idioma. Ustedes recibirán la capacidad sobrenatural para hablar otros idiomas que ustedes no sabían formalmente o estudiado. Sería sobrenaturalmente dado la capacidad de hablar en una lengua extranjera. Cuando escuchas la palabra lenguas en la Biblia, algunas personas piensan que siempre habla acerca de alguna expresión estática. La palabra simplemente significa idioma. Ahora, cuando miras el mismo comienzo allí en la Torre de Babel, porque la gente estaba desobedeciendo a Dios, ellos fueron maldecidos, su proyecto fue agravado por el Señor al ser sus lenguas confundidas y no se entendían mutuamente. En el Pentecostés, Dios hizo algo maravilloso en que deshizo la maldición de la confusión de lenguas. En Hechos capítulo 2 puedes ver donde Dios sobrenaturalmente dio la capacidad de los apóstoles de hablar las lenguas de los judíos visitantes de todo el imperio romano, y da una lista de 16 idiomas diferentes en Hechos capítulo 2, y dijeron, lo escuchamos hablar en nuestras lenguas, las obras maravillosas de Dios. Los apóstoles no estaban ahí solo balbuceando, porque los judíos visitantes habían venido a la Pascua y Pentecostés. Entendieron lo que estaban predicando. Si quieren saber qué los apóstoles decían, solo lean el sermón de Pedro, ahí en Hechos capítulo 2. Pedro y los otros se le dio la capacidad de comunicar ese maravilloso sermón en los idiomas nativos de los que visitaban. Brillante movimiento por parte de Dios. Perdonen la declaración obvia, porque entonces esos judíos lo llevaron de vuelta el evangelio a sus países de origen y hubo un gran reavivamiento. Así que eso es el don de lengua. Creo que recibí el don de lengua una vez en una forma muy simple. Conducía a través de Nuevo México. Recogí un mexicano que acababa de cruzar la frontera, evidentemente, y se montó conmigo. Solo oré, Señor, si tú quieres que comparte el evangelio, ayúdame a encontrar a alguien. Yo estoy conduciendo solo muy despacio, tirando del remolque, y recogí a este joven. Entró en el auto, dijo algo sobre frío. Hacía mucho frío afuera. Encendí mi calentador y yo no hablaba nada de español. Podía tal vez pedir un Taco Bell, pero hablo muy poco español. No lo pasé en la escuela. A medida que avanzamos, me di cuenta de que no hablaba inglés. Y dije, Señor, esto es incómodo, pero necesito el don de lenguas. Y mientras conduje junto con él, poco a poco las palabras venían a mí con una combinación de lenguaje de señas. Es como si en mi mente estaba pensando en las palabras. Tal vez las había escuchado en algún lugar antes. Dijo una palabra y de repente supe lo que estaba diciendo. Y nos llevó casi 3 días conducir de Deming, Nuevo México, al norte de California. Hablaba español cuando salimos del auto y la gente me decía, Doug, no sabía que hablabas español porque me oyeron hablar con Omar. Y dije, bueno, yo no hablaba español antes de este viaje. Dijeron que tienes el don de lengua y sigo hablando suficiente español para moverme. Así que Dios me lo dio para compartir el evangelio. Él terminó viviendo con nosotros y él se bautizó aceptando el Señor. Esa es la razón del don de lenguas, para llevar el evangelio a otras personas, para deshacer la maldición de confusión entre las lenguas que ocurrieron en la Torre de Babel. Pero mucho de lo que están viendo hoy en las iglesias no es el formato bíblico del don de lengua. También hay algunas iglesias pentecostales carismáticas donde su tiempo de adoración las personas comienzan a balbucear y afirman que es un lenguaje de oración celestial. ¿Saben? No hay ni un solo ejemplo de la gente balbuceando en lenguas en la Biblia incoherentemente así. Pero hay 3 ejemplos del don de lengua en la Biblia. Hechos capítulo 2, Hechos capítulo 10, Hechos capítulo 19. Esos son los únicos 3 ejemplos. En los 3 ejemplos hay varios grupos de idiomas presentes y escuchan lo que están diciendo. Dicen que hablaron en lenguas y profetizaron. Significa que predican, saben lo que decían, hablaban en lengua y magnificaron a Dios.
entendieron lo que decían, simplemente lo decían en otros idiomas. Algunos dirán, no, esa es la lengua terrenal, hay una lengua celestial. Y toman una declaración donde Pablo dice en 1 Corintios 13, y él dice en el versículo 1, si hablo en lenguas angelicales y no tengo amor, soy como metal que resuena o címbalo que retiñe. Pablo no está diciendo que habló en lengua angelical, dijo, si incluso hablo en lengua angelical. En ningún lado se habla de la gente hablando en lengua angelical en la Biblia, porque usted sigue leyendo aquí, él dice que si tengo el don de profecía y comprendiera todos los misterios, Pablo no entendía todos los misterios. Incluso él dijo, si entregara mi cuerpo para ser quemado, Pablo no dio su cuerpo para ser quemado, fue decapitado. Así que Pablo dijo, incluso si hablaba lenguas angelicales, no hay ningún ejemplo de alguien en la Biblia orando en lenguas. Algunos dirán, ¿no dice Pablo algo en 1 Corintios 14? La mayor parte de lo que se encuentra sobre el don de lengua es en 1 Corintios capítulo 12, cuando se enumeran los frutos del Espíritu. La lengua está en la parte inferior de la lista. Muchas iglesias voltean esa lista al revés y hacen de la lengua lo más importante y dicen que si usted no habla en lengua, no tiene el don del Espíritu Santo. La Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice que Dios da diferentes dones a diferentes personas. Creo en el don de lenguas, pero no en el balbuceo incoherente que está sucediendo en las iglesias donde las personas que hablan ni siquiera entienden lo que están diciendo. ¿Cuál es el propósito del habla? Excepto para comunicar el pensamiento. Era el lenguaje de oración celestial, pero no hay ningún ejemplo de eso en la Biblia. Cada vez que el don de lenguas se menciona en la Biblia, es en la parte inferior de la lista. Las iglesias han volteado la lista de lado abajo y dicen, a menos que tú hables en lengua, no tienes el don del Espíritu Santo. Eso significaría que Juan el Bautista no tenía el don del Espíritu Santo y Jesús no tuvo el don del Espíritu Santo. Eso es realmente absurdo de decir. Es uno de los dones que algunas personas tienen el don de idiomas. Pero, ¿qué pasa cuando se dice en el capítulo 14? ¿Qué es lo que Pablo está diciendo en el capítulo 14 de 1 Corintios? La iglesia de Corintios era una iglesia en gran parte de esclavos en el Imperio Romano. Es un puerto que estaba en el crisol de gente de todo el Mediterráneo. Los servicios de la iglesia se estaban convirtiendo en confusos. La gente se levantaba y predicaba o daba su testimonio o profecía en los diferentes idiomas y la gente ahí no entendía. Pablo dijo que no hablen a menos que la gente entienda o usted tenga un traductor. Mire algunos de los versículos. Puedes ir a 1 Corintios 14, versículo 7. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta o la citara, si no dieren distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la citara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Las trompetas son utilizadas para dar señal a las tropas cómo iban a maniobrar, y si el trompetero estaba borracho, nadie sabría qué hacer. Tenía que ser distinto, tenía que ser claro. Pablo dijo, así también vosotros, si por la lengua no diereis palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que decís? Porque hablaréis al aire. Así todo, a través de 1 Corintios 14, Pablo dice, si usted va a hablar, asegúrese de que una persona entiende. Si no entiende, que haya un traductor, un intérprete. Y él dice 2 o 3 a lo más. He predicado en países antes donde estoy hablando a 2 o 3 grupos de idiomas. Lo digo en inglés y alguien más lo dirá en una de las lenguas africanas y otra persona lo dirá en un tercer idioma africano. Así al menos la gente tendrá la esencia de los sermones. Toma mucho tiempo cuando tienes que hacerlo de esa manera. Algunos se preguntan, ¿qué Pablo quiere decir en 1 Corintios 14:14? Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. Ellos dirían, ese es el lenguaje de la oración. Pablo está orando en el espíritu, pero ni siquiera sabe lo que está orando. Eso no es nada de lo que dice. Hablando con los corintios, decía que podía levantarse y profetizar o predicar, y nadie sabe lo que están diciendo. Él dice, ¿cómo se beneficiarán todos? Pablo dijo, si estoy orando en el espíritu, estoy orando una oración llena del espíritu. Mi mente sabe lo que estoy orando, pero mi entendimiento es poco fructífero para los oyentes. La gente escuchando dicen lo que está diciendo no es fructífero para ellos. No dice que él balbuceaba en la oración. Si estás orando en lengua, ¿cómo sabes si tus oraciones son contestadas si no sabes lo que oras? No quiero sonar despectivo a mí, pero cuando llegué por primera vez a Cristo, adoraba exclusivamente con las iglesias carismáticas. Y esto realmente me preocupaba. Me dijeron que no tenía el Espíritu Santo. Trataron de obligarme a hablar en lengua o querían que diga palabras como aleluya una y otra vez hasta que lo digas tan rápidamente que estaba balbuceando.
balbuceando. Dicen, tienes el don del Espíritu. Pensé que eso era absurdo. Eso no es el don del Espíritu. Así que el propósito para el don de lenguas es para que podamos comunicar el Evangelio. Tal vez dirás, ¿de dónde esta falsa o idea errónea de lengua sucedió? ¿Has visto ejemplos antes donde las personas están en un servicio muy bullicioso y comienzan a balbucear? Y los servicios a menudo se convierten en caos. O durante el sermón una persona salta y dice algo. Hunda Shela Komi, Hunda Shela Komi. Otra persona dice que te daré la interpretación para eso. Siempre se ve un poco ideado para mí. Conocí a un equipo pastoral de esposos que solía hacer siempre eso. Ella siempre decía lo mismo y él siempre tiene una interpretación diferente para sus palabras. Me pareció muy dudoso para mí. El hecho es que las religiones paganas alrededor del mundo tienen una práctica. Esto se remota hasta el oráculo de Delphi en Grecia, donde la Pitia, la sacerdotisa, inhala vapores que la ponen en trance. Ella comenzaba a murmullar y decían que era el lenguaje de los dioses, y entonces el sacerdote interpretaría lo que estaba diciendo, que era a menudo interpretaciones muy ambiguas. Nunca pueden ser probados o refutados. Tenemos eso entre los aborígenes en Australia y las tribus en África y los vudú en el Caribe, donde tocan los tambores y tocan la música. Entraban en un trance y les sobrevenía lo que ellos llamaban el espíritu y comenzaban a balbucear y murmurar y les daba una sensación de éxtasis. Pero, ¿es esto lo que Jesús hizo? ¿Has visto a los apóstoles hacer esto en la Biblia? La Biblia dice que todas las cosas se hagan decentemente y en orden. La Biblia dice que el espíritu de los profetas está sujeto a los profetas. Y así, todo el propósito del don de lengua es entender. Ahora, en conclusión, podría añadir cautelosamente, en los últimos días, Dios dice que se levantará Babilonia y sus hijas. Esa es la iglesia falsificada, capítulo 17 en Apocalipsis. Diferente de la novia pura de Dios del capítulo 12. Una de las características de Babilonia es una confusión de los tiempos. Recordemos la torre de Babel, que Dios los maldijo y que no pudieron entenderse a hablar entre ellos. En Pentecostés, Él envió el Espíritu y pudieron entenderlo. Así que si vas a un servicio y la gente está balbuceando y nadie sabe lo que se dice, no creo que sea una señal del Señor.